creo. ¿Por qué creo lo que creo? Es decir, tenemos como base ahí cuando dice el apóstol San Pedro que estemos preparados siempre para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, nosotros somos la gente que tiene esperanza. Hay otros que no tienen esperanza, y saben ustedes que una de las cosas que el enemigo trata de destruir en nosotros es la esperanza. Trata de destruir la esperanza. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Alabado sea Dios. En el libro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Oremos por nuestra hermana María. A ver si quitamos el eco. 19. María, nuestra hermana secretaria, mañana va a ser intervenida quirúrgicamente. Pero no es por la bala que tiene, que ella nunca supo que andaba una bala dentro. O sea, María es un milagro de Dios, que anduvo en la vida perdida de drogas, cocaína y todo eso. Y ahí la sacó el Señor. Dice que en una locura que tenía, ni cuenta se dio que le pegaron un balazo. Y allá anda la bala metida cerca de los pulmones, que no se la pueden sacar, pero no es por eso, sino que es otro tratamiento. Pero oremos que el Señor la saque con bien a la hermana María. El capítulo 19, versículo 40. Alabado sea Dios. Dice así el versículo. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Recuérdense que los discípulos vienen alabando al Señor y los fariseos le pidieron al Señor que los callara. Los Señor, hacen mucha bulla, son pentecostales. Y entonces viene el Señor, le dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Así que, Padre, te pedimos que nos bendigas con tu santa palabra. Instrúyenos, enséñanos, ilumínanos y prepara nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para ser aconsejados e instruidos con tu bendita palabra. En el nombre maravilloso de Jesucristo decimos todos un amén, amén y amén. Hay algunos conceptos que ustedes van a escuchar que probablemente les van a parecer como que es la primera vez que los oyen, pero en realidad no son nuevos los conceptos. Simplemente es que prácticamente nadie se atreve a predicar estos temas, predicarlos, porque especialmente nosotros que somos pentecostales, a nosotros lo que nos gusta es la patada, el salto mortales, gritos, y que uno se revuelque en el púlpito, que hable en lenguas, que diga que te suelto la palabra, que te decreto y que aquí, que allá. Y mientras se nos esté diciendo eso, nosotros estamos felices y gritando también. Pero cuando entramos al punto de trabajar la mente, de aprender, de meternos, ahí como que no nos gusta. Pues bien, por eso digo, pero como aquí estamos en una clase, tenemos que aprender. Y hay algo que se conoce en lo que se refiere al estudio de la palabra, y que surgió durante la última parte del siglo XVIII, del siglo 1800 y algo, en la última parte, y como llegó a su cimat, es decir, a la parte más alta, llegó al cenit, a la parte más alta, lo que se llamó en aquel tiempo la escuela de la alta crítica. Alta crítica. ¿Cuántos han oído hablar de la alta crítica? ¿Han oído hablar algunos? Yo en algunos mensajes he tocado algunos puntitos, como por ejemplo de la alta crítica cuando negaban el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Es decir, que ellos, la alta crítica, lo que hizo fue buscar de destruir la credibilidad y lo sobrenatural de la Biblia. Eso era lo que ellos querían hacer. Es decir, buscarle una explicación natural y humana a todo lo que estaba en la Biblia. Ellos se dieron a la tarea. Y lo tremendo es que estos de la alta crítica no eran ateos, no eran agnósticos, no eran escépticos. No, eran teólogos. Teólogos enseñaban en las universidades donde se estudiaba la palabra de Dios. Es decir, ahí nace la alta crítica para negar los milagros que aparecían en la Biblia, todo aquello que, por ejemplo, para darles un pequeño ejemplo, ellos hablaban de que el maná que cayó en el desierto, simplemente es una frutita que se da ahí en esa parte del desierto. Y ellos hasta llaman dónde está la planta, y hasta ponen fotos de la planta, y que simplemente el viento soplaba y se llevaba la frutita, y el pueblo de Israel creía que era
el maná que venía del cielo. Es la explicación. Estoy dándoles un ejemplo de la alta crítica. Y entonces ahí es donde uno aparece ya con la Biblia en la mano, porque sucede que esas plantas dieron fruto sin parar por 40 años. Es decir, si yo tengo un maestro que está negando el milagro del maná, yo lo tendría que decir: disculpe, pero mire, yo veo todavía más milagroso de lo que usted me está diciendo, porque vamos a suponer que hay plantas que dan ese tipo de fruta, que ellos dicen que está en el desierto y que son que el viento se la lleva, lo que el viento se llevó, ¿no? Entonces, y que el viento se la lleva y que caían ahí donde estaba el pueblo de Israel, ahí en esa parte que Israel andaba. Pero lo milagroso es que las plantas no dan fruto todo el tiempo, dan fruto y luego tienen que volver a florear para volver a dar fruto. Entonces, estamos hablando de que entonces el milagro duró 40 años y toda la mañana estaba lleno. Y es algo más todavía milagroso. Nada más caía, solamente el viento soplaba y se llevaba el fruto de domingo a viernes, porque el día sábado no caía. Y lo increíble es que el fruto, cuando recogían de más, de domingo a viernes, si recogían de más, se podría. Pero lo que recogían el día viernes, porque el sábado no iba a caer, eso no se arruinaba. ¿Quieren alabar a Dios? ¡Aleluya! Entonces, es decir, la alta crítica queda derrotada. O como por ejemplo cuando se habla que ellos, la alta crítica decía, y van a ver ustedes documentales donde hablan de que exactamente ahí en el Mar Rojo dicen que hay una parte que hay como una especie de muro de arena, y que hay un tiempo que nada más tiene como 2-3 pulgadas de agua nada más. Y que ahí está, y que Moisés, como conocía esa parte, por ahí guió al pueblo, porque él sabía cuándo era que el viento soplaba y que nada más quedaban 2-3 pulgadas de agua para que el pueblo pudiera pasar al otro lado del mar. La alta crítica así lo explica, de que nada más que no hubo milagro, sino que Moisés sabía el momento, y cuando dijo: ahorita pasemos, y para que el pueblo quedara como enrollado de que era un milagro, lo pasa por ahí. Pero entonces los que no creemos en la alta crítica venimos y decimos: bueno, la Biblia dice que todos los caballos y todos los jinetes de Faraón, incluyendo al mismo Faraón, murieron en 2 y 3 pulgadas de agua. Entonces, es decir, todo. Por ejemplo, cuando se habla del milagro de Lázaro, dicen ellos que Lázaro estaba en un estado cataléctico. Es decir, recuérdense que el Señor a propósito llega. ¿Cuántos días habían pasado? Más de 4 días. Entonces, y que dicen que Lázaro estaba en un estado cataléctico. Entonces, y que por eso no hubo tal milagro, que estaba en un estado cataléctico. De hecho, ustedes saben que hay mucha gente que la han enterrado viva. Y que de repente cuando han abierto los ataúdes, ahí se ve que el pobre cristiano quiso salir, aruñó la caja, gritó y quedó con la cara gritando, porque pues como está enterrado bajo 9 cuartas, cuando vuelven sí, ya no puede salir. Estoy hablando de los casos de nuestros países, donde no le sacan las vísceras, donde no hay tal cosa. Aquí por eso le sacan a uno, para que no haya oportunidad de revivir, ¿ve? Entonces, entonces el detalle está de que dicen Lázaro estaba en estado cataléctico, y entonces es decir que no hubo tal cosa como que Lázaro haya resucitado. Pero ahí está el punto. Bueno, ustedes conocen la historia de nuestros países con un clima caliente, que la persona en 24 horas, si no se entierra, se empieza a descomponer terriblemente, que hasta le dicen a uno: llevémoslo ya para el panteón, enterrar porque ya se está descomponiendo. Entonces, porque como no hay, allá no lo ponen en hielo ni nada por el estilo, sino que en 24 horas se está descomponiendo el cuerpo. Lázaro no llevaba 24 horas, Lázaro no llevaba 48 horas, Lázaro no llevaba 72 horas, Lázaro iba ya arriba de 90 horas cuando el Señor llega y lo resucita. En otras palabras, estamos hablando que todos sus órganos vitales, corazón, todo cerebro, todo estaba ya podrido, y el Señor le volvió a dar vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, y bueno, ya no puedo avanzar mucho, porque entonces no tocaría el tema de todo lo que la alta crítica trató de hacer, insisto, hasta el día de hoy, en seminarios como el seminario Fuller, y en otros seminarios cristianos,
la alta crítica. Por eso los pastores allí, en vez de salir formados, salen deformados. Es decir, entran con fe y salen sin fe. Aleluya. Porque cuando uno no sabe nada, uno cree que, y estamos correctos, tenemos un Dios que es todopoderoso, que hace milagros, que hace maravillas, cosas que no tienen lógica. Aleluya. Por ejemplo, ellos niegan que haya descendido fuego en el Monte Carmelo, porque ellos dicen que la ley física dice que el fuego no cae, sino que el fuego sube. Ellos niegan el milagro del hacha que flotó, porque cuando el hierro va a flotar. Aleluya. Usted sabe nadar, le dice, si yo soy pez, le dice, ¿qué tipo de pez? Pez plomo, le dijo. O sea que solo para abajo busca, ¿no? Entonces, es decir, la alta crítica trata de negar el milagro, los milagros sobrenaturales de la palabra del Señor, los trata de negar. Entonces, y por eso es que estamos tocando esto, porque creo lo que creo. Alaban a Dios, hermanos. Bueno, así que ellos, estos teólogos de la alta crítica, hicieron pedazos la Biblia. La hicieron pedazos, la destrozaron, destruyeron. Es decir, para mí que fueron enviados del diablo. Aleluya. Y después la volvieron a integrar, pero de la manera como ellos creían, no como la Biblia es. Pero nadie le puede quitar ni poner a la palabra de Dios. La Biblia es un libro sagrado y bendito, y alabamos a Dios por eso. Ahora, Jesucristo dijo, porque cuando aparece la alta crítica, los defensores de la fe, ¿sabe qué hicieron? Se quedaron callados. ¿Y por qué se quedaron callados? Porque estamos hablando de que eran doctores, los de la alta crítica eran doctores en teología, eran profesores de universidad, eran eminencias en Biblia, que sabían hebreo, que sabían griego. Y uno de pastor que apenas sabe cómo se llama. Los defensores de la fe se quedaron callados. Y todo parecía como que iban a ganar ellos y que iban a destruir la fe y que iban a hacer desaparecer la palabra de Dios. Pero no contaban. Allá en los cielos hay un Dios que lleva el control de todo. Y es increíble que en el mismo apogeo de la alta crítica apareció una nueva ciencia. Y esa ciencia se llama arqueología. La arqueología que inicia allí en el siglo XIX, a principios del XIX, cuando haciendo eco de las palabras del Señor, que si ustedes callan, las piedras clamarían, las piedras clamarían. Las piedras vinieron a clamar y con gritos. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, hace poco fue un hecho maravilloso lo que acaba de pasar en Israel? Porque una de las ciudades de Israel que no se encontraba era Magdala, donde era María Magdalena. María Magdalena era María de Magdala. Magdala con Corazín y Capernaum estaban cerca, pero es decir, la Biblia hablaba de esa ciudad. Pero increíblemente nadie la ubicaba y nadie la encontraba. Nadie la encontraba, absolutamente nadie. Y entonces empezaron ellos a dudar de que realmente la mentada ciudad existía, porque es decir, tantos años y la ciudad de Magdala no aparecía. Y nuestro amigo Sergio Bacari, en un reportaje que presenta, dice: acaba de suceder algo asombroso en Israel, porque haciendo una carretera, de repente empiezan a encontrar un montón de muros de piedras y de repente encuentran una inscripción: Magdala, la ciudad de Magdala, que tanto decían que no existía. Las piedras hablaron y ahora dicen ellos: no tenemos duda de que lo que se narra en el Nuevo Testamento es verídico, porque ahí está la ciudad de Magdala. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cuando nosotros vamos a Israel nos llevan a ver un barco que todavía ha sido preservado de los tiempos de Cristo, y que inclusive algunos los guías que nos llevan nos quieren dar a entender que era el barco de Pedro. Este era el barco donde Pedro pescaba, dicen. Porque ahí está el barco. Lo increíble es cómo ese barco, 2000 años, y ha sido conservado. La madera ha sido conservada hasta el día de hoy. Es decir, como evidencias de que lo que la Biblia narra es totalmente infalible, es la verdad. Es decir, creemos en un libro que dice la verdad. Bueno,
¿Qué es lo que trata la alta crítica? La alta crítica trata de negar la historicidad de la Biblia. Ahora, voy a decir algo. La Biblia no es un libro de historia. Y por eso cuando ustedes vienen con unas preguntitas medio chacareñas, yo me quedo así porque, pastor, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? Y yo casi me dan ganas de decirle, ¿a usted qué le importa, hombre? Entonces, es decir, es que no es importante, eso no es importante. No es importante. O las preguntas que traen. ¿Y por qué metió, cómo se llama, Noé, pulgas y piojos en el arca? O sea, traen unas preguntitas que realmente no tienen sentido, porque voy a decirlo de nuevo, la Biblia no es un libro de historia. O sea, por eso cuando usted quiere cotejar historia, la Biblia no es un libro de historia, pero contiene historia. No es un libro de historia, pero contiene historia. Por eso cuando uno dice, bueno, ¿por qué aquí esto se repite o esto aquí como que no encaja en el tiempo? Es que la Biblia no es un libro de historia, pero contiene historia. Y entonces ellos quieren negar la creencia en la historicidad de la Biblia. Ahora bien, la arqueología comprobaría, o bien los hechos, la fantasía, o las fantasías de la crítica serían desarticuladas por los hechos. Es decir, ellos estaban hablando fantasías, pero los hechos iban a destrozar su fantasía. Los hechos de la arqueología iban a demostrar que lo que ellos llaman nuestras fantasías realmente son hechos comprobados y verídicos. ¡Gloria a Dios! ¿Saben ustedes que inclusive la alta crítica quiso demostrar que Jesús era un mito? Que Jesús nunca existió, que Jesús nunca nació, que Jesús nunca caminó en la tierra. La alta crítica. Y personajes como John McDowell, que era profesor de la Universidad de Harvard, ellos dijeron, vamos de una vez por todas a acabar con el mito del cristianismo. Y vamos a demostrar que Jesús nunca existió, que Jesús es un mito. Y tres grandes de ellos se unieron para poder demostrar que Jesús nunca existió. Cada quien se fue a hacer sus investigaciones. A los 3 años se iban a reunir para sacar sus conclusiones. Increíblemente, en el libro Evidencias que exigen un veredicto, John McDowell habla que cuando se reunieron se veían las caras los unos con los otros y no querían pronunciar palabra. Pero cuando al fin uno de ellos habló, dijo, ¿saben qué? No solamente descubrí que Jesús es verdad y real, sino que terminé convirtiéndome a Cristo. De hecho, no hay nadie que haya querido investigar la verdad de Cristo y del cristianismo que no haya terminado rendido a los pies de Jesucristo. Todos se han rendido a los pies de Cristo, porque como dice John McDowell en su libro, Cristo es más real que Sócrates, más real que Aristóteles, más real que cualquier otro personaje, que Alejandro el Grande. Es decir, si aplicamos los principios, las reglas, dice, aquellos salen que no existieron, pero Cristo sí sale que existió. Bueno, tal vez yo antes me preguntaba eso y hoy encontré la respuesta. Bueno, ya la tenía, pero hoy la tuve más clara. Porque tal vez usted se haya preguntado por qué la Biblia está llena de numerosos detalles. Detalles que al parecer son excreencias del mensaje fundamental de la palabra de Dios. Es como que alguien ahorita dijera, pastor, ¿y por qué está hablando de esa cosa de la alta crítica y a mí qué me importa? Si yo lo que quiero saber es que Cristo perdona los pecados, que en la cruz mis pecados son perdonados. Eso es lo que yo quiero oír. Yo lo que quiero oír es que el Cristo viene, que el arrebatamiento se acerca, que los 4 jinetes del Apocalipsis, y que me pongan un video que se oiga, que ¡pah! Y que eso es lo que quiero oír. Pero los detalles no me interesan, dicen algunos. Por ejemplo, cuando uno va al capítulo 33 de Números, ahí tenemos, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 33, una lista de 42 sitios diferentes que se usaron en el Éxodo. 42 sitios diferentes
que se usaron en el Éxodo. Ahora, cuando uno lee y dice, y salieron de aquí y se fueron para allá, y luego acamparon acá y luego se fueron para allá, y dice, ¿y a mí qué me interesa que mencione eso? Bueno, tal vez a usted no, pero esos detalles fueron los que vinieron después a verificar que la Biblia era un libro veraz. Porque cuando la alta crítica se levanta, ¡pum!, se van al capítulo 33 del libro de Números y se dan cuenta que todo lo que la Biblia dijo, que exactamente, es más, la misma Biblia les sirvió de mapa. Porque decía, bueno, de aquí dice que salieron hacia el norte, vamos a ver si caminando tanto tiempo realmente llegaron. Y ahí cavaban y ahí estaba la siguiente ciudad. Y luego se fueron hacia el sur y vamos a ver si estaba la otra ciudad del sur. Y ahí estaba la ciudad. Es decir, la misma Biblia les sirvió de mapa para encontrar, y la Biblia hablaba y las piedras hablaban, que es la palabra de Dios. ¿Saben cómo es esto? Como cuando estamos leyendo, y yo me recuerdo cuando yo empecé a leer la Biblia a los 11 años. Ay, cuando yo pasé por Génesis, yo estaba maravillado de las historias de Génesis, de José el soñador, de Jacob que pelea con el ángel, de la pelea de Saúl con Jacob, de todo eso, de Sodoma y Gomorra. Yo encantado, llego al libro de Éxodo maravillado y todo lindo. Pero cuando llego al libro de Números, yo me vine para abajo. Porque empieza, y Julano engendró a Julano, y Mengano a Julano, y tal, y Julano, y página tras página. Y yo me quería saltar, pero como decía, yo quiero leerla toda. Pero eso me aburría, porque pasé un día, 2 días trabado, que Julano es tal, que Julano es tal, que Mengano acá, que aquí, que allá, etcétera, etcétera. Yo no lo entendía. Y hasta decía, ¿por qué no quitan esto de la Biblia? Esto es aburrido. Y así muchos piensan que eso es aburrido, que eso de mencionar ciudades y mencionar detalles y mencionar genealogías es aburrido. Pero el hecho es que si uno trata de quitarle eso, según ellos, para corregir las escrituras, uno después descubre que todo eso es de vital importancia en la historia bíblica. Porque cuando hablamos de la genealogía, lo que la Biblia quiere demostrar es de dónde iba a venir nuestro Salvador. Ahí viene como un cordón rojo. Desde Génesis viene un cordoncito rojo hasta llegar a Belén, y donde nace nuestro amado Salvador, y que haciendo todo lo que el enemigo quiso hacer, no pudo evitar que Cristo naciera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por ejemplo, ¿de qué tribu nace Jesús, hermana? No me le vayan a decir. ¿De qué tribu? De la tribu de Judá. Bárbara, una Coca-Cola bien helada. De la tribu de Judá. De la tribu de Judá. Lo decía la Biblia, ¿no? Ahora, Judá era el número hijo de ¿qué? De Jacob. El número 4. Número 4. No era el primogénito de Jacob. El número 4. Y es increíble, porque uno de los grandes pecadotes que cometió Judá. ¿Qué pecadote cometió Judá? ¿Ah? No, Judá. El libro de Génesis. ¿Qué hizo Judá? Se apió a la nuera. Es más, pero él no sabía que era su nuera. Él pensaba que era ¿qué? Una ramera. Imaginémonos al gran hombre de Dios que anda pastoreando las ovejas y ve una ramera. Y no me van a decir que es una que anda por las ramas. No, ahí estaba la tipa enseñando, no sé qué enseñaba, porque no tenía mucho que enseñar, pero ahí estaba. Y lo tremendo es que de ese acto de pecado de Judá nace ¿quién? ¿Quién nació? ¿No saben quién nació? Bueno, ahí lo leen en su casa. Pero de esa relación incestuosa nace ¿de quién va a venir? Nuestro bendito Salvador. Eso es increíble. Es increíble porque de Tamar, así se llama la mujer, ¿verdad? Y Judá nace de quién vienen. Y váyanse al libro de Mateo y ahí la menciona. Y de ahí dice que nació, bueno, ahí lo lee, porque ahí hay un mensaje tremendo. Bueno, el detalle está, y luego más adelante, usted no entiende, por ejemplo, cuando dice que David un día no va a la guerra, se queda de haragán, se va a la azotea y ve a una mujer que se está bañando. Y la mujer tenía lo suyo, porque dice la Biblia que, ¿cómo se llama? Betsabé era hermosa, y que David dijo, ¿quién es ella? Es Betsabé, la mujer de Urías, tráiganmela. Él era el rey y se acuesta con ella, comete adulterio. ¿Y qué pasó? De esa relación, adulterio, porque de repente le mandó un mensaje a David, mi rey y mi señor, y dice que no me vino, no me bajó.
y ya voy por el día 40. Entonces David dijo, wow, esto va a ser terrible si se llegan a dar cuenta que Dios mío, lo que acabo de hacer. Manda a traer a Urías. Cuando estaban peleando, Urías era eteo, no era ni judío, sino que era extranjero y estaba poniendo el pecho por defender a Israel. Lo manda a llamar, le dijo, quiero que me des informe cómo está la batalla. Y le dice, mi rey, aquí que allá, vaya, pues ya que me diste el informe, vete para tu casa. David lo que quería es que se fuera a su casa. Y imagine usted que aquel que había estado no sé cuántos meses en batalla, y cuando veía a la Betsabé que estaba hermosa, que ahí estuviera con ella, para poder decir que el hijo no era de él, sino que era de Urías. Y Urías se queda ahí en el palacio. Y le dice, bueno, David, ¿y por qué no te has ido a tu casa? No, le dice, ¿cómo mis compañeros van a estar peleando y yo voy a estar en mi casa gozándome con mi mujer? No puedo. Vino David y lo quiso poner borracho, porque dijo, ya borracho le van a dar deseos de ir a su casa. El asunto está que como vio que nada le funcionó, le dio una carta y le dice todavía, se la das al comandante, a Joab, se la das. Y en la carta lo que decía es, me lo pones al frente de la batalla. Luego ustedes retroceden y lo dejan solo para que lo mataran. Y lo mataron a Urías. Y usted puede condenar a David y puede patalear y se le puede caer el pelo de bravo por lo que David hizo. Pero de ahí nace Salomón, la línea de Cristo Jesús. Esas son las cosas que uno no logra entender. Si retrocedemos vamos a encontrar a Rahab la ramera en la línea genealógica de Jesús. Entonces, por eso digo, cuando uno viene y lee las genealogías, uno dice, wow, eso está aburrido, pero tiene una importancia tremenda. Alaban a Dios en esta noche. Por eso es que a partir de entonces yo empecé a leer todos los detalles, hasta cositas, y en una palabra me quedo, en una palabra, una coma, una tilde, me quedo trabado, porque siempre he dicho, nada está por casualidad en la Biblia, todo lo que en la Biblia hay es para nuestra instrucción. Bueno, les decía a ustedes que es increíble, pero que la misma arqueología ha tenido que, hasta el día de hoy, se está basando en la Biblia para encontrar detalles, puntos históricos que no logran dar por medio de la Biblia, lo están logrando. Muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes han ido a un tribunal? Bueno, mi hija trabaja en una corte, ella sabe lo que voy a hablar, pero algunas veces cuando uno está en un tribunal, uno hasta se puede enojar si a uno lo llaman para... A mí una tan sola vez me llamaron para ser testigo de un caso, y cuando yo llego, lo primero que me pregunta el tipo es, ¿cómo se llama usted? Yo digo, si tiene mi nombre, ¿por qué me pregunta mi nombre? ¿En qué fecha nació? En tal fecha nací. ¿Y cuántos años tiene? Pues mire, como tengo que contarlos con los dedos, vea, 1, 2, 3, 4. Entonces tengo tantos años. ¿Y dónde vive usted? Tal parte. ¿Y en qué país nació usted? ¿Y qué comió hoy en la mañana? Y yo digo, ¿y qué le importa qué comí en la mañana? ¿Por qué no va al grano? Que yo soy pastor y que conozco a estas dos personas y que una pues no tiene derecho a tener el niño porque le gusta ponerle a toda la droga, y el otro es pastor que predica la palabra del Señor. Pero me tenía con un montón de preguntas sin sentido, aparentemente sin sentido. Pero cuando los abogados comienzan, tanto fiscales como defensores, comienzan simplemente lo que quieren probar su paciencia. Quieren probar si usted está diciendo la verdad y toda la verdad, o si usted se contradice en algunos detalles, y ahí vienen y lo encuentran que usted es una persona no confiable como testigo, dependiendo de preguntas que no tienen relevancia ni importancia. Por eso cuando vamos a la palabra del Señor hay detalles tan pequeños como cuando se dice era el alba, era a la hora del mediodía, era tal cosa. Por ejemplo, cuando uno lee el Evangelio de Juan, Juan va dando unos detalles tan tremendos. Cuando habla de las tinajas que se llenaron de agua, o cuando se habla de muchos otros aspectos históricos de la Biblia, simplemente esos detalles vienen a corroborar que tenemos un libro que es digno de confianza, que es digno de creer en él y que es digno de alabar a Dios por ese testamento que nos ha dejado. Alabado sea Dios. Aleluya, aleluya. Bueno, sigamos, por favor. Por eso es que alguien dijo que es difícil, es imposible establecer una mentira en medio de una historia bien conocida. Cuando uno conoce una historia bien conocida, y hasta los niños, yo me recuerdo que yo les contaba historias de la Caperucita Roja,
y les contaba la historia. Y de repente cuando no la contaba como era, me decían mis hijos: no, así no es, te saltaste, no es así. Porque eso de que los dientes, ¿qué dientes tan grandes tienes? ¿Es para oírte? No, no es para oírte mejor, es para comerte mejor, me decía. Así es cierto, así es la historia. Porque pues yo ya estaba aburrido de decir la historia de la Caperucita Roja o de esto y lo otro. Entonces de repente una historia que es bien conocida, cuando alguien se sale y no está diciendo todo lo que contiene la historia, inmediatamente se da cuenta que aquel no está diciendo la verdad. En los pequeños detalles se demuestra que no está diciendo la verdad. ¿Entendió? Por eso les ponía el ejemplo de los abogados, porque dice: ¿y a qué distancia estaba? Bueno, yo creo que estaba a 30 metros. Pero usted acaba de decir que estaba como a 20. Bueno, como a 20 o 30 es lo mismo. No, no es lo mismo. Entonces empieza. ¿Y a qué hora fue? Yo creo que fue como a las 10. Bueno, creo que ya eran como a las 12. Bueno, ¿las 10 o las 12? No está diciendo la verdad. No está diciendo la verdad. Bueno, entonces cuando llegamos a la Biblia, para mí la verdad es absoluta. La verdad es absoluta. Pero esa verdad absoluta es corroborada por los detalles pequeños. Por ejemplo, cuando uno lee el aspecto del diluvio y ve las dimensiones del arca que construyó Noé. ¿Cuánto tenía el arca, por ejemplo, de largo? ¿Cuánto tenía el arca de largo? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros tenía? ¿Cuántos metros tenía el arca? ¿120? ¿Cuánto tenía de ancho? ¿Cuánto tenía de alto? O sea, el arca era un transatlántico de más de 100 metros de largo, de varios pisos. Por eso cuando los incrédulos vienen y dicen: ¿cómo pudo meter elefantes y jirafas? ¿Cómo es posible? Ahora, con las dimensiones del arca comprobadas, aleluya, de acuerdo al relato bíblico, se sabe que todos los animales, así como la Biblia lo describe, pudieron caber sin problemas en el arca que Noé fabricó. Aleluya. Imagine usted. Ahora les pregunto a ustedes: ¿cuánto tiempo se llevó Noé para hacer el arca? ¿Cuánto? 120 años. 120 años. Y ese era el aspecto que decían muchos: ¿cómo es posible que solo un hombre con sus 3 hijos hayan hecho un barco? Pero cuando ellos contaron, trabajando tantas horas, tantos días, por tantos años, descubren ahora con la tecnología que era súper posible fabricar un barco de esas dimensiones, 4 personas en 120 años. Y alabamos a Dios por eso. Entonces, cuando la Biblia decía 120 años, muchos decían: eso no es importante. ¿Y por qué la Biblia menciona tanto 120 años? Pero ahora viene la ciencia y comprueba que si la Biblia hubiera dicho que lo hicieron ¿en qué? En 60 años, no era creíble. Si hubiera dicho que en 90 años, no era creíble. Pero en 120 años, ellos dicen, trabajando tantas horas, es creíble que Noé pudo haber terminado el arca en 120 años. Y yo alabo a Dios por los detalles de la Biblia. Ahora, vamos a entrar ya en este tema, porque ahorita solamente he estado hablando, pero hoy vamos a entrar en detalles de que las piedras hablan. Por ejemplo, en 1889, un erudito de la alta crítica puso bajo el ataque crítico el capítulo 14 del libro del Génesis. En ese capítulo 14, el libro del Génesis, dice: aconteció en los días de Anamfel, rey de Sinar, Ariot, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín. Póngale atención al primer nombre que mencioné, al primer rey. Estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín. Y esto que les digo, si ustedes lo leen así, aburre. Y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. Antes no era mar salado, después vino a ser mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Han, a los emitas en Sabe Kiriataín, ay Dios mío, hasta para pronunciarlo, y a los oreos en el monte de Seir,
hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto, etcétera, 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 etcétera. No voy a terminar la historia porque es larga. ¿Cuál es el punto? Que cuando derrotaron estos reyes en la parte de Mesopotamia, derrotan a estos 5 reyes de esa región de Sodoma y Gomorra, se llevaron cautivos a los que pudieron y se llevaron todos los bienes de toda la gente que vivía allí, incluyendo a un joven llamado Lot. Se lo llevan a Lot, se llevan a su familia y se llevan todas las cosas. Todos sabemos que Lot era sobrino de Abraham y que cuando Abraham se dio cuenta que se llevaban al sobrino, a su familia y todo lo que era de él, vino Abraham, fíjese bien, preparó a 318 criados. Ahí está en la historia en ese capítulo 14. Y persiguió a los 4 reyes confederados. Viene, los persigue y los va a alcanzar cerca de Damasco, hacia el norte. Y ahí es donde la alta crítica decía: ¿por qué los va a alcanzar si venían de allá ¿por qué por la parte norte? Ahora ellos descubren que ese era el camino real, que todos ellos que venían de Mesopotamia venían por esa parte del norte y convergían en Capernaum. Ese era el punto, era la carretera. No cruzaban aquí por el centro del desierto, sino que venían por la parte de arriba porque era menos desierto que tenían que cruzar. Es decir, era la ruta, pues la ruta de ellos. Pero ¿cuál es el detalle? Que dice la Biblia que Abraham, con 318 criados, derrotó a los 4 reyes, rescató a Lot y a su familia y rescató todos los bienes de ellos. Y entonces viene, ahí termina la historia, rarras, y entonces vienen los de la alta crítica, dice: imposible. En primer lugar, porque los de Babilonia no tenían relaciones con los de Canaán. No había manera, dice, había un desierto que los separaba. Y para poder estar ellos, como por decir algo, mandando gente que viniera a cobrar el tributo, era imposible que estos reyes vinieran a atacar a estos aquí de la tierra de Canaán. Número 2, imposible que Abraham con 318 criados derrotara a los 4 reyes, que 5 reyes no pudieron hacerle frente. Y todo se quedaba así como imposible, que no se puede dar, que es algo, que es una historia muy fantástica, una historia de fantasía, para decir: wow, historia como de la princesa Fiona. Entonces, ahí, de fantasía. Y la alta crítica supuestamente había ganado porque era un caso que estaba sepultado, que había pasado muchos años, no había nadie que viniera a testificar y decir: así fue. Escuchen bien, aquí está lo maravilloso de la arqueología. Porque no fue sino en 1890. En ese año, los arqueólogos estaban en la península sinaítica haciendo unas excavaciones. ¿Y cuál fue su sorpresa? Cuando encontraron lo que se conoce como el código de Hammurabi. Repítelo conmigo porque no se lo olvide. El código de Hammurabi. En ese código dejó este hombre escrito sus leyes y sus crónicas. El primer rey que les dije que le pusieran atención, el rey Aranfel, ese era el rey Hammurabi. Y él hace la descripción de cómo vinieron del Golfo Pérsico a pelear contra los 5 reyes de esa región, con una historia pero tan concreta y específica, como que si Hammurabi hubiera leído el capítulo 14 de Génesis. Y cuando la arqueología descubrió los códigos y descubrieron la historia, los de la alta crítica tuvieron que callar, porque la arqueología, las piedras gritaban una vez más que lo que la Biblia había escrito, lo que la Biblia decía, era totalmente la verdad. Ahora, cuando yo llego a este punto, pastor, ¿y por qué es bien importante eso? Bueno, simple y sencillo. Porque si a mí la Biblia me dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento fue verdad, todo lo que pasó en el tiempo, en el ministerio de Cristo, fue verdad. Lo que pasó en el tiempo de Pablo fue verdad.
Y todo lo que Cristo dijo y todo lo que Pablo dijo acerca del futuro es verdad. Que ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla. Así que si la Biblia dice que existe un cielo, y si la Biblia dice que hay calles de oro, y si la Biblia dice que hay rapto, hay rapto. Y si la Biblia dice que Cristo viene de nuevo, Cristo viene de nuevo. Y si la palabra del Señor dice que moraremos por la eternidad con Él, tiene que ser cierto, porque la Biblia no ha fallado. Por eso, con aquellos que dicen que el papel aguanta con lo que se le escribe, señores, es el único libro tan verídico, pero tan específico. Por eso es bien importante. Hoy, cuando usted vaya a la Biblia, deténgase en los detallitos, en los detalles, en los detalles, en los detalles, porque esos detalles son los que comprueban las verdades fundamentales. ¿Entendió? Por ejemplo, cuando leemos, y regreso y aquí voy a terminar, cuando leemos, por ejemplo, lo del maná del cielo, que fue con lo que comencé. Si usted no le pone coco a los detalles, porque Israel estaba pidiendo comida. Y Dios le dice a Moisés: diles que a partir mañana yo les voy a mandar maná del cielo, aquí que allá, y que va a caer desde el día primero hasta el día séptimo. Así, ¿verdad? No, al sexto. Al sexto día. ¿El sexto día? El sábado. Bueno, hablemos en nuestro idioma, de domingo a viernes. Viene Dios y les dice: nada más recojan lo que se van a comer. Hubieron algunos que en mi país les dicen gambusinos, que todo lo quieren para ellos, los que van a los buffets. Entonces, y recogieron más de lo que ellos podían comer, les sobró. El siguiente día los haraganes no se levantaron para ir a recoger, porque según ellos habían recogido doble porción, y cuando abrieron las canastas, aquello estaba arruinado, tenía gusanos. Y entonces, ¿qué pasó? Que el Señor les había dicho que el día viernes iba a caer más, para que eso iba a caer para que recogieran el doble. Esos son los detalles. Muchos no recogieron, el siguiente día salieron y bravos los inútiles, porque no había caído maná, cuando Dios había dicho que ese día no iba a caer. Esos son los detalles, los detalles. Ahora, explíquese usted, ¿cómo es que la Biblia dice que anduvieron 40 años deambulando por el desierto y la ropa no se les, ni los zapatos tampoco, las chanclas? O sea, fue algo sobrenatural. Póngase de pie. Yo creo en un Dios que hace cosas sobrenaturales. Un Dios que hace cosas sobrenaturales. Maravilloso sea su nombre. Bueno, ¿por qué creo lo que creo? Por eso creo en la Biblia. Yo he sido una persona muy reflexiva. No solamente reflexiva, analítica. Y si yo hubiera descubierto que la Biblia no dice la verdad, yo no estuviera aquí en este púlpito. ¿Me entiende? Si yo creyera que la Biblia no dice la verdad, yo no estuviera en este púlpito. ¿Por qué dejé de enseñar como un futuro sacerdote católico? Porque yo descubrí que lo que enseñaba no era la verdad. Pero ahora estoy 100% seguro que lo que predico es solo y solo la verdad. Padre, te damos gracias en esta noche por enseñarnos estas cosas, Señor, que alguna vez están escondidas a otros, pero que tú has puesto en mi corazón que los hermanos las aprendan, Señor, para que sepan que no estamos parados en arena movediza. No, estamos parados en una roca sólida, que es tu palabra, que eres tú nuestro Señor. Nuestra fe sólida tiene bases fuertes, creíbles. Padre amado, y ayúdanos a mantenernos firmes en nuestras convicciones, y digan ustedes amén, amén y amén.